Bleach Guerra de 1000 años 186, 200. Zorro Novelas Ligeras. Si quiere ayudarnos puede suscribirse a nuestro Patreon y podrá encontrar esta novela y algunas otras muy adelantadas. De verdad agradecemos a los que puedan ayudarnos, nos motivan a continuar día a día de todo corazón. Muchas gracias. 186. El viaje fue rápido para llegar al palacio, pero para Yoruichi fue una eternidad, ya que en todo el viaje trató de poner atención a todo siendo algo inútil, ya que de alguna manera su pensamiento se direccionaba hacia Soifon y lo que podría ser volver a verla de nuevo con vida. Aunque como le había aconsejado Shunsui anteriormente, quizás debía tomar todo con cierta objetividad por mucho que fuese difícil. Miró hacia el frente y podía notar que Shutara le miraba sin expresión y aún así podía sentir su animadversión, al parecer aún no terminaba de perdonar su mal llamada traición al Gote y 13. Cuando aterrizaron, Kiryu les esperaba con una sonrisa en su rostro, le saludó brevemente y con rapidez fue con Tenjiro. Cuando ella sabía que hablaban, Letsu estaba a su lado. ¿Tu Zanpakuto nunca notó nada en su Zumebachi? Pregunta. La morena suspiró. No me dijo nada al respecto y no creo que ocultara algo así. Nimaiya sonrió. ¿Sigues teniendo problemas para relacionarte con él? Preguntó. No respondió rápidamente. Puede que tengamos ciertas diferencias, pero siempre ha estado ahí cuando lo necesito. Bueno, me tocará hablar seriamente con esa Zanpakuto, indicó Letsu con seriedad. Yoruichi lo vio irse y de pronto Tenjiro se encontraba a su lado. Vamos, tenemos mucho que hacer. La morena avanzando y fue con él. Como dijimos antes, Soifon se encontraba en un estado de congelación y la hemos puesto en una cámara sellada a través de Kidm, pero según mis indicaciones desde el momento que partimos al Seireite y Kiryu inició una descongelación paulatina. Llegaron a lo que era el palacio de Kirinji y se aproximaron a lo que parecía una cámara especial donde en el interior se encontraba Soifon en un futón. Tenjiro fue directo a un panel ubicado a un lado y tecleó algunas cosas. Yoruichi miraba con curiosidad la cámara donde se encontraba la peli azul en lo que parecía un sueño profundo por la misma congelación. La cámara era iluminada con una luz tenue, pero lo que más captó su atención era la persona en el futón. En ese momento tuvo que usar mucho de su control ante la realidad frente a sus ojos que confirmaba que verdaderamente su pequeña abeja estaba viva. Frunció el ceño al notar que tenía a su lado unos frascos que le estaban aplicando vía intravenosa. En ese punto Tenjiro notó como los ojos dorados miraban a la joven capitana del segundo escuadrón, sorprendiéndose un poco al percibir ese leve descontrol de Reiatsu, curioso a su parecer, ya que en todo el camino no había sentido la energía espiritual de la morena, pues lo mantenía oculta como era costumbre para el Gundam, mi capitán del segundo escuadrón, sin olvidar la manera en que sus puños se encontraban apretados ante la tensión. Trató de mantenerse serio ante el hecho de reconocer que entre la princesa del clan Shimin y la joven Shaolin podría haber algo mucho más que un servilismo por sus clanes o su conocida relación maestra-alumna pudo haber trascendido de alguna manera más íntima, pero eso era solo especular. Reconociendo que algo como eso podía ser un lío a futuro y un inconveniente para algunos nobles. Ella, la morena, intentó hablar, pero extrañamente la voz le falló al ser consciente que ver así a la peli azul, era como si estuviese dormida o algo así. Tenjiro movió el palillo de su boca como era su costumbre. La cámara fue hecha especialmente para una recuperación paulatina. Al descongelarse sus órganos poco a poco volverán a funcionar, explicó, así como en algún momento pueda que tenga un caso grave de hipotermia, por eso mismo estás aquí, explicó. Además de calor corporal se necesita que haya una cantidad de Reiatsu que deberá recibir en pequeñas cantidades cuando el cuerpo comience a funcionar. En este punto tu Reiatsu es el más adecuado ya que eres usuaria de Shun'un, sin olvidar tu capacidad de transformación que te hacen adaptable al frío y al calor. Yoruichi salió de su ensimismamiento. ¿Cómo? Pregunta. Kirinji suspiró. Que eres perfecto para dar el calor que necesita el cuerpo de Shaolin gracias a tu capacidad de transformarte en un gato, creo que eres la única opción viable para encender su energía espiritual. Pero aún en mi forma de gato siento frío y calor, señaló Yoruichi. Tenjiro sonrió. ¿Eres de sangre caliente? Shimin informe. ¿Por qué crees que ingiere grandes cantidades de alimento? Cuestionó. ¿Necesitas toda esa comida para mantener una temperatura constante en tu cuerpo? No es simple gula como todos pueden suponer y por eso mismo mantienes ese cuerpo esbelto. La morena entendió la explicación al instante y suspiró. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Cuestionó sin apartar su vista de la capitana al interior de la cámara.
Entrarás a la cámara y tendrás que acostarte junto a la capitana para darle calor, señalo y noto como la morena le miro sorprendida. Claro que tendrá que ser en tu forma humana y desnuda, luego de eso tu cuerpo hará el trabajo de manera natural, indicó serio, pero desde ese instante será tu responsabilidad soltar un poco de reiatsu en espacio de cada hora desde que entres hasta que se te dé la señal de no hacerlo. Es ese punto. Yoruichi dejó entrever más curiosidad. ¿Cómo sabré el tiempo y cuándo debo cesar? Llevarás una pulsera que te avisará cuando, si pasa la hora y no ves nada es porque ya no debes soltar más energía, indico, pero antes de entrar deberás comer un pequeño banquete especial preparado por Kiryu. ¿Por cuánto tiempo estás esto? Preguntó la morena volviendo su vista hacia el cuerpo inerte de la piel azul. Espero que sea solo por un día, respondió. Luego de eso posiblemente regresarás a la sociedad de almas. Yoruichi soltó un suspiro. Supongo que debo ir con Kiryu-san. El Shinigami se encogió de hombros. Es por ahí, señaló con el palillo de su boca apuntando el lugar a seguir, la morena ascendiendo y tomó camino. Shimin llamó Tenjirmi. Esta se detuvo. No sé la relación que tienes con Shaolin, pero ahora lo que importa es recuperarla por completo, así que nada de ser traviesa o retozar con ella porque este no es el momento, sonrió al notar el leve rubor en la morena, luego escuchó un bufido de su parte, suspiró. Ese era un terreno peligroso dado que las dos eran jefas de sus respectivos clanes y según tradición noble tienen la obligación de casarse y dar descendencia. Yoruichi siguió el camino señalado y después de un momento llega a una puerta y al entrar a una habitación le aborda un olor delicioso de comida. Kiryu y Kifune salió al encuentro con una amable sonrisa. Yoru-chan, ven, debes comer, le señaló la mesa al instante. La morena dudó un poco, no sentía que debía estar comiendo aun cuando Tenjirmi le había indicado ir por alimento, lo cierto es que quería ayudar mucho más aun cuando no sabía cómo. Gracias, dijo tomando asiento. Kiryu le observó mientras comía con cierta rapidez. Ese alimento ayudará a que tu reiatsu sea constante y no disminuya por ningún motivo, tampoco queremos que te debilites, por eso explicó un poco. Tenjirmi dijo que lo necesitarás. Yoruichi ascendió. ¿Crees que puedo quedarme un poco más luego de que salga de esa cámara? Pregunta. Kiryu borró su sonrisa al instante. No soy quien toma las decisiones, Yoru-chan, sabes que solo el hecho de que estés aquí hoy es solo porque Tenjirmi dijo que eras la única que podría ayudar al descongelamiento sin ningún peligro para la salud de Shaolin. La morena suspiró. ¿Es por lo que sucedió hace un siglo? Cuestionó, aunque ya lo sabía bien. Todo fue aclarado, todos saben que al final actué para bien y estoy segura que Yamamoto les dio un informe de lo sucedido. Lo sé, yo misma leí ese informe un par de veces, señaló la peli lila. Puedo decir que fue sorpresivo que el gran Yamamoto Henriksai perdonara sus faltas con cierta facilidad. Yoruichi negó. Creo que fue sabio al aceptar que todo fue un error. Quizás los años y todo el lío que se armó con Ichigo hicieron ver las cosas de forma diferente. Kiryu aceptó en aceptación. Quizás los tiempos y acontecimientos muchas veces nos hacen cambiar el rumbo. Entonces, ¿por qué hasta hoy algunos aún me ven como una traidora? Cuestionó. He demostrado mi lealtad al Gote y 13 en la misma guerra de invierno y todos aquellos conflictos. Cuando la peli lila iba a responder, Shutara apareció. Menos charla y más movimiento, Shimin dijo. Sería Tenjirmi. Dice que tienes 15 minutos para comer todo lo que Kiryu ha preparado. ¿Sucede algo? Cuestionó Kiryu. El descongelamiento está avanzando. Informe sería en este punto. Prefiere no tener ningún percance. La morena se apresuró un poco con la comida al momento de escuchar lo que Shutara había dicho. ¿Cómo va Letsu? Preguntó la peli lila. Shutara suspiró. No lo sé, sabes que puede ser un poco reacio a que otros traten con las Zanpakuns. Termine, dijo la morena interrumpiendo la charla, no quería perder tiempo cuando podía estar ayudando a la recuperación de su abeja. Kiryu y Shutara le miraron un tanto sorprendidas ya que había terminado pronto. ¿Esa era toda la comida? Preguntó a su compañera. Si lo era, creo que lo mejor es que vaya con Tenjirmi, sugirió la peli lila. Shutara sonrió levemente a sabiendas que desde el momento en que la morena entrara en esa cámara estarían mucho más cerca de que la recuperación casi completa de la peli azul al despertar, aunque Kirinji ya antes les había advertido que desde el momento que la joven Fon despertara no sabía lo que podía suceder. Cuando llegaron a la cámara la peli negra notó que su compañero parecía muy ensimismado viendo el panel de control en la puerta. ¿Sucede algo? Preguntó curioso. Tenjirmi suspiró. El descongelamiento avanza más rápido de lo que estimé, dijo con cierto descontento. Bueno, Shimin ya terminó y me parece que es tiempo que haga su trabajo, indicó con cierto tono mandón.
Tenjirm avanzando y se acercó a la morena. Escucha bien las indicaciones y por favor que no se te olviden, pidió con cierta calma. La descongelación en estos momentos se encuentra en un 59% y va avanzando, su cuerpo aún estará frío para los estándares normales pero sus órganos internos empezarán a funcionar dentro de poco y en ese nivel podría entrar de un momento a otro en una grave hipotermia. Señalo, por eso mismo es tiempo de darle calor corporal, como te dije antes deberás acostarte con ella totalmente desnuda ya que eres la única que podría soportarlo y ampliar un brazalete cada vez que alumbre. Debes soltar un poco de tu reiatsu, como cuando deseas que alguien sepa tu ubicación. La morena ascendiendo y al momento lo coloco en su mano derecha. ¿Alguna otra recomendación? Pregunta. Recuerda comportarte, dijo con una leve sonrisa y vio como la morena ponía los ojos. Habrá muchos espectadores, Shimin, tienes eso en mente. Yoruichi bufó levemente y fue directo donde se encontraba la puerta. Notó como Tenjirm tecleaba algo en el panel para que al instante la puerta se abriera frente a ella. Me gustaría quedarme un poco más cuando ella despierte, pidió suavemente y entró a la cámara. Tenjirm suspiró, no sabía si podía cumplir esa petición ya que desde el principio Shutara era muy reticente en que fuese ella la que ayudara en ese aspecto. Quizás si las cosas salían bien luego del despertar de Shaolin cabría una posibilidad de que pudiese estar un poco más viendo la evolución en la recuperación de la joven. Aún así, también podría ser contraproducente, si algo no marchaba bien Shimin podía tomar las cosas de mala manera dado a su extraña relación o vínculo. Notó que la morena caminaba tomándose su tiempo para llegar al centro de la cámara, justo donde se encontraba el futón donde descansaba Soifang. La pelinegra se acercó a Kirin-ji un poco curiosa. ¿Qué tanto hace? Pregunta. Al momento que la morena ingresó en la cámara sintió el ambiente levemente frío, como acto reflejo miró un poco alrededor del lugar, dándose cuenta que no podía ver a nadie de los que se encontraban afuera. Quizás era razonable dado que debían tener un ojo en la peli azul por si algo no iba bien con su recuperación, a la vez que le daban cierto ambiente de privacidad cuando se despertara. Caminó con calma hacia el futón donde descansaba deteniéndose por breve instante recordando que debía estar desnuda. Ante ese detalle trató de poner calma al tren de sus pensamientos para dejar de lado sus sentimientos. Se transformó en su forma de gato y con rapidez saltó hacia el futón. Interiormente sonrió a sabiendas que posiblemente todos afuera esperaban que se desnudara ahí mismo, pero Yoruichi sabía que tenía espectadores, por mucho que no los viera y aunque eso no le importaba esta vez es diferente, por mucho que parecía serena en el fondo se encontraba nervioso por lo que sucedió. Al instante regresó a su forma humana y soltando un respiro se acercó a Soifon levantando la pequeña manta que le cubría para yacer a su lado. Inteligente de su parte, señaló Tenjirm. Yoruichi se acercó un poco más para colocar parte de su cuerpo pegado al de la capitana del segundo escuadrón. Al instante sintió un estremecimiento en su cuerpo y no es de extrañar porque el cuerpo pálido se encontraba demasiado frío para su pesar. Además pudo notar que de alguna manera su cuerpo había cambiado un poco. Suspiró tratando de cambiar el tren de sus pensamientos al sentir una pequeña electricidad que le recorrió por la columna, algo que le hizo latir su corazón aceleradamente, para luego sentir una especie de emoción en su estómago que bajaba hasta su feminidad. Por acto reflejo cerró sus dorados ojos y se concentró tratando de obviar todas esas sensaciones para enfocarse en lo más importante que es traer con bien a la peli azul. Acomodó un poco mejor su cuerpo al de la Soifon y al momento notó que el brazalete en su mano brilló, entendiendo que era el momento que debía soltar un poco su Reiatsu. ¿Cuánto debemos esperar? Cuestionó Senjumaru. Tenjirm carraspeó un día, más o menos señaló en este punto creo que depende de Soifon. En el interior de la cámara estando desnudo junto a la capitana Yoruichi tiene mil pensamientos corriendo en su mente. La pregunta primordial que saltó en su mente fue en cómo pudieron vivir tanto tiempo separadas la una de la otra, cómo Soi pudo soportar un siglo sin ella. Si ella con casi 6 meses se había sentido morir, ahora entendía demasiado bien ese cambio de actitud de la peli azul y el cómo ella misma también lo había hecho, pero ahora todo iba a ser diferente a sabiendas que la ha recuperado. De alguna manera milagrosa volvió de la muerte y desde ahora no permitirá que nada les separe. Si antes dejó todo por su egoísmo de ser libre y ayudar a un amigo en una injusticia, hoy iba a luchar con todo el que quisiera separarle de su pequeña abeja, incluso si es la misma Soifon. Por ahora solo iba a disfrutar de este momento a solas, aislados en el palacio del rey muy lejos donde la vida y las reglas nobles que les separan. Letsu había llegado a su palacio, al momento puso la espada en una pequeña mesa en espera que Mera apareciera y su ayudante no le hizo esperar. La mujer se acercó de forma curiosa a la espada y luego miró hacia el dios de las Zanpakuns. ¿Qué es lo que esperas, maestro? Preguntó curioso.
Letsu sonrió con cierta presunción. Suzumebachi, manifiéstate, llamó al alma de la espada. Pero como cosa extraña el alma de la espada no apareció como Letsu esperaba, suspiró un poco pensando que quizás no le había escuchado. Suzumebachi, manifiéstate ahora mismo, ordenó con seriedad y un poco de impaciencia. Mera se inclinó un poco curiosa. Maestro, ¿no será que no pueda escucharle sugerirle? No voy a gritar, le dijo de una vez, soy el creador de todas las Zanpakuns, se supone que deben obedecerme un poco, se quejó, pero claro, estamos hablando con Suzumebachi, Soifon tiene razón en tener problemas con ella ya que parece ser más necia que su portadora. Mera le miró molesta, siempre has estado de nuestro lado defendiéndonos, no del lado de los portadores ya que no saben comprendernos, le recordó con cierta molestia. Siempre estoy del lado de mis Zanpakuns, indicó serio, pero justo ahora necesito la colaboración de Suzumebachi para saber qué sucedió con ella para no convertirse en Azuchi y ver si de alguna manera puede ser de ayuda para Soifon. ¿Por qué no entras y hablas con ella? Cuestionó, tal vez está débil o herida, recuerda que no ha estado cerca de su portadora en algunos meses. Cuando Nimaiya iba a decir algo vio como Mera desapareció sin decir nada más, odiaba que hiciera eso de dejarle con la palabra en la boca, pero conociéndola seguramente ella misma había ido a ver qué sucedía en el mundo de la espada. Notó como la espada pareció sacudirse un poco y cuando él se acercó para ver qué era eso, Mera salió del interior de la espada como si había sido expulsada del interior de la misma. Maestro, debes ir ahí, soltó Mera de forma urgente. Letsu Nimaiya, conocido como el dios de las Zanpakuns, el único Shinigami capaz de crear un Zanpakun, estas que se eran llamadas Azuchi antes de ser entregadas a cada Shinigami principiante para que se desarrollaran juntos y fueran moldeadas para hacer las propias Zanpakuns estrechamente ligadas al alma del portador. En todo este tiempo fue testigo de cómo cada una se convertía en una extensión de su portador, cómo crecían en poder para otorgar Shikai y Bankai, pero nunca en toda su vida vio el mundo de esas espadas porque éticamente para él era como invadir el alma de un Shinigami. No puedo hacer eso, soltó serio. Mera suspiró, sabía sobre los escrúpulos que tenía sobre el mundo interior del alma de las espadas. Ella debe estar sin su amo y en este punto débil no creo que pueda dejar ese lugar y manifestarse, señaló angustiada, así como su portador. Suzumebachi necesita ayuda. La curiosidad se instaló en Letsu y la urgencia misma, si Suzumebachi estaba débil ser porque desde que salió de la sociedad de almas, estuvo lejos de Shimin y por ende no ha sido alimentada de su Reiatsu bien, iré, dijo resuelto y se despojó de su abrigo y anteojos. Mera advirtiendo con una leve sonrisa, maestro, tenga cuidado, advirtió. El dios de las Zanpakuns ascendiendo al momento que se ponía en posición Seiza, cerró sus ojos y de pronto estaba en y parpadeó un par de veces, el lugar se encontraba en una oscuridad palpable y la luz era escasa, casi inexistente. Bufó un poco molesto, si esto era el mundo interior de Soifon no podía culpar a Suzumebachi de estar siempre de mal humor. Entonces la vio ahí justo frente a él, la pequeña abeja que más bien parecía una pequeña hada. Se acercó curioso porque parecía estar suspendida en el aire, cabizbaja y apagada. ¿Suzumebachi? Preguntó dudoso, vio que la pequeña abeja movía levemente su cabeza y entonces lo vio mejor, no estaba suspendida en el aire como supuso, más bien se encontraba encadenada en una puerta negra que parecía abarcar todo el lugar. ¿Qué diablos pasó aquí? Soltó la pregunta. Maestro, reconoció la pequeña abeja, fue Soifon con esa técnica, se quejó. Te sacaré de aquí, dijo Letsu acercándose más con la firme decisión de liberarla. Al momento que Nimaiya tocó las cadenas el mundo se estremeció fuertemente. No, maestro, advirtió, moriremos si me libera y se abre la puerta. Letsu le miró serio. ¿Qué quieres decir? Preguntó, ¿cómo es que esto está aquí y qué fue lo que sucedió? Lo que hay tras de esta puerta son los recuerdos y la esencia de Soifon, aclaró suavemente esa idiota, no sé qué hizo con esa técnica, yo fui de atrás. Hada como si no fuera útil, se quejó, sentí como si iba a morir y entendí que había ido más allá sacrificándose, de pronto el mundo interior se estremeció y todo se volvió caos, pensé que era el final, de pronto apareció esta cosa y terminar encadenada en esto que parece una puerta. Bufó levemente como si fuese un accesorio, apenas pudo sobrevivir sin su Reiatsu que me alimentó. ¿Cómo sabes que son sus recuerdos? Pregunta curiosa. La conozco quizás más que ella misma, señaló con cierta jactancia. Antes de ser encadenada a la puerta fui tragada al interior con todo lo demás y vi todos esos recuerdos. Se estremeció levemente. Hay tantos momentos dolorosos ahí, maestro. Letsu guardó silencio y se alejó un poco asimilando lo que Suzumebachi había dicho, tratando de pensar en lo que había sucedido.
Si la técnica había llevado a Soifon a un lugar en tiempo y destino indeterminado y no la mató como todos supusieron, podía ser que también tomara su esencia o más bien su Reiyatsu, así como sus recuerdos para resguardarlos en la espada, por eso mismo Suzumebachi no había desaparecido y por eso mismo Tenjin no pudo sentir ningún rastro de su energía espiritual. ¿Te das cuenta que no han muerto? Preguntó Letsu. No ahora, pero quién sabe si lo haré pronto, dijo con pesar. Nimaiya suspiró. ¿Has sobrevivido con el Reiatsu de Shimin? Señaló. Si te dejo cerca de ella, ¿serviría? Pregunta. Suzumebachi suspiró. Su Reiatsu me ha ayudado todo este tiempo, quizás por ser usaría de Shungmin, dijo, pero no he podido hacer nada todo este tiempo. ¿Cómo sabes que si te libero morirán? Preguntó Letsu. No sabría explicarlo, solo lo sé, respondió. Es como si esa técnica fuese parte de nosotros ahora y solo sé cosas más, no el por qué. Letsu bufo, esa maldita técnica de alguna manera se estaba volviendo su dolor de cabeza. Te llevaré con Shimin y pronto estarás con Soifon, anunció y sonrió al ver cómo el alma de la espada ponía los ojos. Seguramente no sería una reunión afable, pero de alguna manera Suzumebachi y Soifon sabrían arreglárselas porque eso era lo normal en su relación. Todos estos años habían sabido salir adelante en las buenas y malas juntas, aun cuando sus caracteres chocaban. Mera paseaba de un lado a otro con preocupación, jamás había visto algo como lo que había en el mundo de Suzumebachi. Entonces noto que Letsu parecía volver de ese lugar. Maestro, ¿qué haremos? Pregunta. Nimaiya se puso de pie tomando su abrigo. Debo informar a los demás, dijo con seriedad. No te preocupes que la salvaremos, a las dos, aclaró y tomó la espada. Cuando Letsu Nimaiya llegó donde se encontraba la cámara, notó que todos se encontraban ahí, como si todo fuese un espectáculo y él sin ser parte de eso. Negó con su cabeza, eso no importaba más de lo que debía de informar, así que tomó asiento en esa mesa que de alguna manera tenían servido té, platos de comida, disponiéndose a informar lo que había sucedido en su charla con Suzumebachi. Explicar lo sucedido no fue fácil ya que siempre había interrupciones ante su narración a la vez que debía dar una que otra explicación de lo que había visto en el mundo interior de la espada. Debemos poner a Suzumebachi cerca de Shimin, para que pueda recibir un poco de su Reiatsu o no sé cuánto tiempo podrá sobrevivir, señaló serio Letsu. Tenjin negó al instante. No podemos abrir la cámara, en este punto cualquier cambio en su temperatura puede afectarle y ser un problema mayor. Ichik suspiró. Se me ocurre usar Kid para ingresarla, sugirió. ¿Crees que sería un problema? Preguntó. No lo creo, más bien me parece la mejor manera de hacerlo sin que haya algún problema, señaló el curandero. Ichik se puso de pie para unir sus manos e iniciar su Kid, aquel prohibido para todo Shinigami en la sociedad de almas Kanteni, dijo. Al momento la espada en la mesa fue transportada al interior de la cámara. Había sido una suerte que antes de que Yoruichi ingresara Tenjin pusiera una pequeña mesa a un lado del futón para colocar un depósito de agua para que la morena tomase cuando sintiese sed. Perfecto, como siempre, felicito, Kiryu. Tengo una duda, soltó Shutara llamando la atención de todos. ¿Cómo es que Suzumebachi sabe que lo que hay tras la puerta son recuerdos y la esencia de Shaolin? Letsu suspiró. No olviden el principio de las Zanpakuns, les recordé. Ichiba tendió son una extensión de sus portadores. Claro, unas simples Asuchi que se desarrolla junto al Shinigami y nacen del alma misma de sus portadores y sus anhelos para ser su Zanpakun, dijo orgulloso. Es más que obvio que debe saber cosas de su portador, mucho más que quizás la misma Shaolin. Kiryu se puso seria. Pero si ahí están sus recuerdos, ¿qué pasará cuando Soifon se despierte? Pregunto. ¿Será que podrá recordar algunas cosas y otras no? Todos se quedaron callados y mirándose unos a otros tratando de encontrar alguna respuesta, pero en este punto entendían que, como lo había señalado Tenjin desde mucho antes de iniciar el descongelamiento, no sé qué podrá pasar cuando despierte. No lo sabremos hasta que despierte, creo que ahora solo quedará esperar, indicó Ichibi. Miro hacia Letsu. Será mejor que vayamos e informemos al rey de esto. ¿Desea saber todo lo que sucede con Soifon? Como dijo el regordete, fue con Letsu Nimaiya con el rey para darle el informe de lo que había sucedido con Suzumebachi. Mientras tanto Kiryu, Shutara y Tenjin se quedaron en la sala donde se encontraba Soifon y en este punto ya habían pasado unas 3 horas desde que la morena había entrado a la cámara. Kiryu ofreció quedarse y vigilar que todo se desarrollara sin ningún problema. Shutara le apoyó y hasta sugirió que tomaran turnos y que Tenjin descansara un poco. Por mucho que el maestro de las aguas termales dudaba de hacer algo como eso, ya que deseaba estar pendiente de cualquier cambio o problema que pudiese presentarse con Shaolin. Media hora después aparecieron Ichibi y Letsu, que también apoyaron el plan de sus compañeras de hacer turnos vigilando la evolución de Soifon.
Tenjirm aceptó la ayuda de sus compañeros, pero fue quien dispuso los turnos y al principio dejó a Shutara con la esperanza de que no notara nada extraño en Yoruichi. El siguiente que dejó a cargo fue Aichi, después Kiryu y de último Letsu. La principal recomendación era que cualquier cosa extraña la llamaran inmediatamente, también debían vigilar que la morena soltara su reiatsu sin parar y que el panel se encendería cada vez que ella lo hiciera. Los turnos de vigilancia constaban de 4 horas para cada uno de los miembros del Escuadrón Cero. Para Shutara todo era tranquilo y aun con sus reservas que tenía de que Yoruichi era la única que podía ayudar a Soifon se daba cuenta que Tenjirm tenía razón en todo, cada impulso de reiatsu fue hecho según las indicaciones y la morena se mostraba comprometida con ayudar ya que no había dormido todo ese tiempo. Los demás tuvieron su turno de supervisión, pero fue al final del turno de Letsu que este notó como la morena por un breve momento permanecía mirando con total detenimiento el rostro de la joven Fon, la forma en que acomodó algunos mechones de su cabello azulado tras una de sus orejas. El cambio de turno había llegado y Kiryu ya estaba a su lado cuando sucedió esa escena. «Puedes irte a descansar, es mi turno», dijo Kiryu con seriedad. Letsu suspiró. «¿Lo viste?». Cuestionó sonriente. «Me parece que ahí hay algo». Kiryu suspiró. «¿Algo más que una relación complicada?». Letsu suspiró. «Fue su senpai y le abandonó». Shaolin tomó sus títulos y juró cumplir la ley. Le recordado al regreso de Shimin se enfrentaron y el informe es muy austero al respecto, pero todos coinciden que Shimin tiene ese efecto en Shaolin que le hace perder el control. Soy tan viejo que eso aquí y en cualquier mundo se llama tensión sexual. Kiryu rió levemente. «Creo que exageras, de todas maneras, no olvides que son nobles y líderes de sus propios clanes», le recordó. «Tienen cierta responsabilidad y algo como ese tipo de sentimientos entre ellas solo sería un problema». «Siempre he dicho que los nobles con sus reglas lo complican todo», se quejó y se puso más serio. «No hay nada que informar, todo ha sido normal y Shimin está cumpliendo con su trabajo a la perfección». Kiryu sonrió. «Me alegra escuchar eso», dijo consciente de que si había alguna falla seguramente Shutara lo tomaría contra la morena. Suspiró un poco, lo que Letsu había dicho antes de que ahí había algo más, por mucho que sonara un poco loco de alguna manera las señales eran evidentes y eso solo podía significar muchos problemas y complicaciones para las dos. La peli lila sacudió su cabeza tratando de soltar esos pensamientos. Lo primordial era traer a Soifon con bien, luego esperaba que la vida misma le diese lo que merecía. Los turnos fueron pasando más rápido de lo que hubieran imaginado, la última era de Tenjirm y en este punto debía de revisar en el panel la información que arrojara la cámara misma sobre la condición de Soifon. Los informes de sus compañeros fueron los mismos, todo se desarrolló con normalidad y que Shimin cumplió al pie de la letra con su trabajo de soltar reiatsu cada hora. En este punto esperaba que el cuerpo de Shaolin ya tuviese una temperatura normal o cercana a la saludable, a la vez que sus órganos estuviesen trabajando con normalidad y solo le quedaría esperar a que despertara por sí sola. Lo único preocupante para el sanador era que aun con las descargas de reiatsu de Shimin la peli azul parecía no emitir ninguna energía espiritual. Habían pasado casi 24 horas y de manera sorprendente el cuerpo de Soifon por fin se sintió cálido, su respiración era normal y los latidos de su corazón parecían tomar su ritmo normal. La morena sonrió levemente al notar que las mejillas pálidas de la peli azul tenían ese leve tono rosáceo. En este punto era seguro que su corazón ya estaba bombeando sangre a todo el cuerpo. Aún así, no negaba que había tardado un poco y tuvo momentos de angustia en las primeras horas donde por un tiempo largo el cuerpo de Soi temblaba y sus dientes castañeaban de frío. Tenjirm había tenido toda la razón al decir que ella podía soportar ese cambio de temperatura sin problema a la vez que ayudaba con su calor. De las muchas ventajas que siempre atribuía al hecho de convertirse en un gato, la morena agradeció esta, mucho más que las otras, aún esa de engañar y sorprender a los demás. Yoruichi reconocía que justo ahora estar desnudo junto al cuerpo de Soifon le era reconfortante, a la vez que pensaba que de alguna manera parecían encajar. Suspiró tratando de despejar su mente a esos pensamientos, sabía que no era el momento y tampoco quería meterse en problemas con Shutara. Sonrió al pensar en lo que pasaría si Soifon despertara justo en esos momentos en que ellas se encontraban en esas condiciones de cercanía y desnudez. Pero aún así algo parecía no estar bien, desde que había entrado a la cámara no había sentido el reiatsu inconfundible de la peli azul, quizás debía preguntar a Tenjirm por qué de eso. Tenjirm suspiró luego de algunos minutos manipulando el tablero tratando de percibir alguna lectura de reiatsu de la peli azul, pero como venía sucediendo desde que fue por ella en ese lugar inhóspito, no obtuvo nada y en este punto solo podría saber algo al momento en concreto hasta que Soifon despierte.
Meditó por un momento la utilidad o el beneficio que tenía el hecho que Yoruichi estuviese soltando de su propio Reiatsu, y aunque no parecía tener un efecto visible y aunque no fuese de tanta ayuda, tampoco le era contraproducente. En ese pensamiento final Tenjin decidió que era mejor ir y hablar con los demás. Ya estaba cerca el momento en que Shaolin despertaría y quizás no sería conveniente que al despertar se encontrara acompañado por una muy desnuda Shimin Yoruichi. Los encontraron reunidos en donde ahora compartían los alimentos. Al instante que él llegó todos guardaron silencio entendiendo que algo importante iba a decir. Bañar el cuerpo de Shaolin con Reiatsu no ha sido efectivo, aún no se percibe energía espiritual en ella. ¿Crees que podría haber perdido su poder espiritual? Cuestionó Ichi. ¿Cómo le sucedió a Kurosaki? Preguntó Letsu. No me parece que sea el mismo caso. Shutara suspiró. No parece, pero es similar. Ichigo usa el Getsuga Tenshin final. Es una técnica que su mismo nombre dice en qué consiste. Señaló con calma un final definitivo donde todo su poder es empleado. La técnica Hikuso de Soifo no es algo que tenga que ver con final, es una técnica basada en tiempo y espacio. Shutara ha dicho un punto importante. Recuerden que la técnica es basada en Shungmi. Según el uso que se le da, no es una técnica que pueda drenar toda la energía espiritual vital, indicó el barbudo. Es imposible que su poder desapareciera. Hubo un breve silencio ante lo dicho, entonces Kiryu dijo algo importante. Letsu dijo que Suzumebachi le informó que tras de esa puerta en la que permanece encadenada se encuentran los recuerdos de Soifon y su esencia. ¿Les recordado esa esencia? ¿No podría ser su energía espiritual? Pregunta. Podría ser muchas cosas, soltó Tenjin, pero como dije antes, no sabremos hasta que Shaolin se despierte. ¿Cuándo despertará? Preguntó la peli lila. Tenjin movió el palillo que solía llevar por costumbre en su boca. No es que yo tenga que despertarla y no lo haré, en este momento lo más saludable es que ella vuelva a la conciencia por sí sola. Shutara suspiró. Eso podría ser un largo tiempo. Señaló. ¿Qué haremos con Shimin? Preguntó. Ichi carraspeó. Desde mi punto de vista sería beneficioso que se quedara un poco más, tal vez podría ser de ayuda cuando Soifon despierte. Tenjin suspiró. Pensé lo mismo, aunque por ahora lo mejor sería sacarla de la cámara para que descanse y coma un poco, mientras Shaolin despierta. Se hizo como lo habían hablado, mientras Tenjin y Ichi regresaban a la cámara con el propósito de que Shimin saliera y tomara un descanso. Kiryu preparó un poco de alimento para la morena a la vez que Shutara preparó un lugar donde la morena podía descansar hasta que Shaolin despertara. Letsu por otra parte se fue a su palacio para ver qué más podría hacer con respecto a Soifon y Suzumebachi, por lo que consulta sus libros antiguos donde había escrito sus memorias donde describía lo que eran las Asuchi y Zanpakudo, toda su evolución, descripciones y tipos, un registro de cada Shikai y Bankai. Registros que solo él podía llevar y no sería conocido por otro Shinigami a menos que él muriera. Tenjin Kirinji fue al panel y abrió la cámara. Yoruichi al instante se puso alerta. Aun cuando en esas 24 horas no había pegado un ojo. Shimin, ¿ha terminado con tu labor? La morena se movió en el lecho que compartía con la peli azul. ¿Ya? Preguntó. Soifon puede despertar de un momento a otro y no creo que sería bueno tener la sorpresa de tenerte desnudo junto a ella. Señaló con una leve sonrisa. La morena suspiró y avanzando bien, ¿podría darme un momento de privacidad? Pidió y el Shinigami dio media vuelta. Por favor despierta bien, susurró la morena a la peli azul, se inclinó para darle un pequeño beso en su mejilla para luego salir del futón y tomar sus prendas para vestirse. Al salir de la cámara notó que Ichi también se encontraba ahí. ¿Por qué no se percibe en Soifon energía espiritual? Pregunta al momento. Tenjin suspiró. Siendo honesto, aún no sabemos. Pensé que bañar su cuerpo con un Reiatsu parecido a poder y técnicas ayudaría a despertarlo si se encontraba dormido, pero no resultado de esa manera. Tenemos que esperar a que despierte, señaló Ichiba. Aún no volverás a la sociedad de almas. Ve con Kiryu, en este punto cualquier ayuda hay tenerla a la mano. La morena sonrió levemente al entender que no regresaría al Seireite y por mí no hay problema en ayudar a lo que se pueda. Acepto, iré con Kiryu. La vieron salir y el barbudo suspiró. ¿No dices nada sobre lo que viste? Cuestionó Nimaiya. Ichi suspiró. No tengo mucho que decir al respecto, pero tengo la esperanza de que solo sea una muestra de fraternidad. Apuntó con una sonrisa. La morena sintió ese leve cansancio al no haber dormido en 24 horas, aún así, no era como si en su cotidianidad tuviese un sueño normal, ya que desde que se enteró de la muerte de Soifon el dormir le resultaba una batalla diaria. Kiryu y Kifune le recibió con instrucciones y un plato de comida preparado para que luego fuese a descansar, aun cuando ella deseaba estar cerca de la cámara para ver el despertar de Soifon.
Lo cierto es que era mejor seguir las instrucciones, y Chip le señaló que preferían tenerla cerca por cualquier eventualidad y seguramente así sería por ahora. Con ese pensamiento tomó los alimentos alegremente junto a la peli lila que le explicaba que esos alimentos ayudarían a que su Reiatsu se renovara con mayor rapidez y que no se sintiera tan cansada, luego se fue a tomar una leve siesta y esta vez la tomó en forma de gato, pues de esa manera podía estar alerta por si la peli azul por fin despertara. Letsu llegó luego de 2 horas al salón donde casi todos se encontraron en espera de que la joven Fon despertara. Había leído mucho material propio sobre las Zanpakuns, a la vez que había repasado apuntes que había nombrado como casos especiales. Justo ahí tenía registro de Zanpakuns especiales tal como lo era la del clan Tsunayashiro, que era tan antigua que era traspasada a cada líder de clan, así como los poseedores de espadas duales, 2 espadas, y cualquier curiosidad fuera de lugar que se registrara con las Zanpakuns. ¿Aún no ha despertado? Preguntó con seriedad Letsu. Shutara suspiró. No, Tenjirma afirma que no debería tardar demasiado en hacerlo. Letsu carraspeó. Creo que tengo una teoría, más bien un recurso que podía ayudar. Habla, ordenó Ichip. Es Suzumebachi, en todo caso sería la espada misma, señaló y vio que todos se quedaron callados como si no entendieran. Pienso que, así como en su tiempo los Shinigamis hacen despertar sus espadas, pueda que el Reiatsu de Soifon despierte junto con su Zanpakun. Todos lo meditaron por unos momentos. Pero Suzumebachi está aprisionada, ¿cómo podría ayudar en ese estado? Cuestionó Shutara. ¿La pondremos a meditar para entrar a su mundo interior? Preguntó Kiryu. Letsu puso los ojos. Por supuesto que no, sería estúpido pensar de esa manera ya que no es una Shinigami novata que espera saber el nombre de su espada. Entonces, ¿cuál es el punto de tu teoría? Preguntó Tenjirm. Siento que estamos dando vuelta al asunto y solo lanzamos teorías. No es una teoría, señaló Nimaiya serio. Todo este tiempo he estado leyendo sobre las Zanpakuns, entonces me fui a lo más obvio, dijo serio. Suzumebachi está ahí y es parte de su poder, ciertamente se encuentra atrapada, así como parte de sus recuerdos y esencia, por lo que pensé, ¿por qué no reunirlas? Pregunta seria. Ichib le miró serio. ¿Cómo harías eso de reunirlas? Preguntó el barbudo. Letsu suspiró. Lo primero y más básico para todo Shinigami, que la sostenga en sus manos. ¿Qué crees que pasará después de que la tome en sus manos? Preguntó curiosa Shutara. Que se libere Suzumebachi y que los recuerdos vuelvan por completo a su memoria. Letsu suspiró. Espero eso, más que todo que Suzumebachi sea liberada para que así se complemente como lo son, dijo serio maestra y espada. Creo que es un buen punto, pero hay algo que me preocupa de todo eso, indicó Tenjirm. ¿Qué pasará si vuelven esos recuerdos de golpe? Preguntó. Según dijo Suzumebachi, son algunos malos recuerdos. Kiryu frunció el ceño. Algunos. Repitió. No recuerdo que dijera así, más bien lo dijo en general. Ichip carraspeó. Sea algunos o no, debemos intentar eso. Shutara suspiró. Como dijo Tenjirm, ahora solo especulamos, la verdad la sabremos cuando Shaolin se despierte. Dicho eso último, una pequeña alarma empezó a sonar. Tenjirm al instante vio hacia el interior de la cámara y, como si fuese cosa del destino o quizás un poco de suerte, Soifon parecía estar despertando de su largo sueño. Al instante el curandero fue hacia el tablero para desactivar todos los fluidos que estaban inyectándole, así como abrir la puerta para entrar. Tras él todos los demás le seguían. Llegando junto al futón, Kirinji inició con quitar las intravenosas y todo lo que aprisionaba a la peli azul, así como esta parecía estar despertando de a poco con cierto letargo. Shutara, que se había quedado atrás, fue por un poco de ropa que había confeccionado para ese momento. Kiryu tuvo el impulso de ir por algo de comida, desistiendo al instante al entender que era muy pronto para darle algo sólido de comer. La peli azul despertó y miró a los que se encontraban ahí, y cuando se iba a poner de pie una mujer de pelo negro le detuvo al instante. Debes vestirte primero, le recomendó entregándole unas ropas. ¿Dónde estoy? Cuestionó con voz rasposa. Te encuentras en el palacio del rey Soifon, señaló Ichip con calma. Kiryu suspiró. Al parecer la joven Fons mostró bien. Será mejor dejar que se vista y luego hablamos, indicó con calma, y todos estuvieron conformes con eso y buscaron la salida de la cámara. ¿Me llamo Soifon? Preguntó la peli azul, mientras se vestía. Todos se detuvieron en la puerta de la cámara ante lo que eso podía significar, pero fue Tenjirm quien habló. Sí, ese es tu nombre, aclaro. ¿No lo recuerdas? Preguntó. La peli azul tenía problemas para vestirse adecuadamente y en este punto Shutara se acercó para ayudar. No respondió al instante, haciendo que la peli negra detuviera su trabajo de vestirle. ¿Eso es malo? Preguntó.
El curandero no sabía qué responder y fue Kiryu quien habló. Has estado inconsciente por un buen tiempo, quizás solo debemos esperar un poco de tiempo a que tu memoria vuelva, dijo con serenidad. Te esperaremos afuera. Soy Fon avanzando. Si no recuerdas quién eres y no sabías dónde te encontrabas, ¿por qué no pareces estar asustada? Cuestionó Shutara. La peli azul sonrió levemente. Ustedes dijeron que estoy en el palacio del rey, le recordé al despertar. Fueron amables y respondieron mi pregunta. No creo que esté en peligro y lo que dijo la otra señora me pareció coherente. Si tuve algún accidente seguramente es por esa razón que estuve inconsciente y quizás eso afectó mi memoria. La peli negra terminó de acomodarle sus atuendos, sonrió levemente al notar que aún con todo se miraba bien, su mente parecía alerta y receptiva, hasta podía decir que era como si se había quitado una gran carga de encima. Vamos con los demás, dijo al instante. Afuera se había hecho una pequeña discusión sobre lo que significaba ser una pérdida de memoria de Shaolin. Para Letsu lo primero en sugerir era que debían probar de una buena vez con su Zumebachi, pero Tenjin deseaba ver cuál era el alcance de su falta de memoria. Kiryu señaló que debía de ser cuidadosos con lo que le dijeran a la joven Fon, pero la discusión o charla terminó cuando la peli azul salió de la cámara detrás de Shutara. ¿Cómo te sientes?, preguntó Tenjin al momento. Soy Fon, los miro. Sería bien, no me siento mal de ninguna manera. Letsu se adelantó. ¿Sabes quiénes somos? ¿De dónde vienes?, cuestionó aun cuando ya habían hablado de que eran cuidadosos al hablar, pero el dios de las Zanpakuns tenía muchas preguntas para ella. La peli azul iba a responder cuando notó que apareció en su campo de visión un pequeño gato negro. ¿Tienen un gato?, preguntó con una sonrisa. Todos al momento notaron que era Yoruichi en su forma animal, pero esta guarda su distancia. ¿Sabes qué es un gato?, preguntó curioso Kiryu. Soy Fon avanzando. Por supuesto, es un animal y los gatos son fantásticos, respondió y luego se puso seria. No recuerdo de dónde vengo, tampoco sé quiénes son, pero es seguro que ustedes me conocen. Todos suspiraron ante la respuesta con cierta desesperanza. Ve con Shimin, que se transforma y tráela contigo, ordenó Ichiba. La peli lila tal vez la reconozca. Kiryu fue al instante con la morena y la llevó al otro salón, mientras los demás seguían con sus preguntas a la peli azul para saber lo que recordaba y lo que no, aun cuando todos mantenían que en general aún poseía los conocimientos sobre la vida, plantas, animales. No podía recordar nada de su persona, de dónde venía y los demás. Luego de unos minutos Kiryu apareció junto a la morena llamando la atención de la peli azul, que al notarle le miraba intensamente. Tenjin suspiró ante lo sucedido, dándose cuenta que como venía sospechando la relación gato-abeja era de las dos partes, y Chik suspiró dándose cuenta de lo mismo por lo que antes había visto de la morena, pero para él eso no era importante en esos momentos. Es mala educación quedarse viendo así a las personas, regañó un poco divertido Letsu, cosa que hizo que la peli azul se sonrojara levemente. ¿La reconoces?, preguntó Shutara. Soy Fon, carraspeó negando al instante. Estoy segura que si la conocería no olvidaría a una diosa como ella. Todos se vieron con cierta sorpresa ante lo que la peli azul había dicho y lo que parecía ser cierto desfachatez de su parte, que no lo reconocen de todo el tiempo que estuvo en el palacio. Shutara puso los ojos ante tal respuesta. No es una diosa, solo es Shimin Yoruichi, capitana del segundo escuadrón del Gote y 13 y comandante de las fuerzas especiales. Ichigo iba a decirle que no dijera más, pero toda esa información no hizo ningún cambio en la joven Fon. Ya decía que no era una persona común, indicó la peli azul. Yoruichi se acercó con cierta precaución ya que Kiryu le había informado de que Soy Fon parecía tener una pérdida de memoria. La viola con esos ojos grises que conocían demasiado bien, pero reconoció al momento que no había nada familiar en ese mirar. Era como si algo faltara en la peli azul que no podía explicar y de alguna manera se sentía extraña de ser la receptora de su interés. Aun cuando pudo ver que efectivamente su pequeña abeja había cambiado un poco en su cuerpo, ya que parecía un poco más alta y hasta se podía decir que tenía ciertas curvas. La charla siguió aún con la llegada de la morena, que se unió y hacía algunas preguntas de vez en cuando. Para todos los ahí presentes Soy Fon ciertamente se veía bien de salud y normal si se obviaba el hecho de que no recordaba su vida misma como Shinigami y aquellos que conocía. Para Kirinji su falta de Reiatsu era preocupante, así que les pidieron un momento para hacer una evaluación física de la peli azul. Ichi, Kiryu, Letsu y Shutara miraban todo desde una distancia prudente mientras daban su apreciación dada la situación y Yoruichi los acompañaba, pero había decidido no dar su opinión alguna si no se la pedían y sobre todo esperar lo que Tenjin podía decir de su examen. La charla fue cambiando a lo que parecía ser una discusión y al parecer todo era por Soy Fon. ¿Sería tan malo?,
Cuestiono. Shutara se ve como si le han quitado una enorme carga de encima. Señalo, sería quizás esto que ha sucedido solo es una oportunidad para que tenga una nueva vida. Una nueva vida no es lo que el rey había dicho que debía tener. Soltó Ichibel dijo de manera clara que recuperaría la vida que iba a tener, no una nueva. Shutara suspiró. Eso es discutible. Letsubufo, no es nuestro asunto decidir sobre su vida o cómo vivirla. Si yo estuviera en esas circunstancias preferiría recuperar mi vida tal y como siempre la he conocido. Es porque has tenido una vida fácil de cierta manera. Shaolin toda su vida tuvo que luchar para salir adelante. Indicó la peli negra y miro hacia la morena que parecía ajena a la discusión. ¿Qué piensas de esto, Yoruichi? Pregunta. Yoruichi les miró y luego desvió su vista hacia la cámara donde Soifon se encontraba siendo examinada. Soifon desde que la conozco ha sido una luchadora, así fue como la descubrí en un patio de entrenamiento del escuadrón. Indico sería cuando la llamé a mi guardia personal. Luchaba para ser más fuerte y estar a la altura. Miro hacia Shutara. Todo lo que ha logrado, su poder y estatus, ser una Shinigami es todo lo que conoce y por lo que ha luchado toda su vida. Señalo, todo eso es parte de quien es Soifon y están aquí discutiendo quitarle todo eso. Shutara se sintió un poco ofendida y cuando iba a decir eso Kiryu fue quien habló. Me parece que Yoruichi tiene razón, Shaolin ha ido más allá de sus fuerzas para conseguir ser más fuerte como capitana y Shinigami, dijo con calma. Es como si nos quitaran a cada uno de nosotros aquello por lo que se nos reconoce, por mucho que todo eso sea una carga pesada sobre sus hombros. En todo caso no se parece mucho su actitud a la que conocimos antes. Ichip sonrió. ¿Cómo es una carga cuando son cosas que te importan? Preguntó. Ya termino, anunció Letsu con una leve sonrisa al ver que Tenjirme y Soifon salían de la cámara. La peli azul parecía feliz, algo tan contrastante de ver cuando casi la mayor parte del tiempo solo mostraba seriedad. Está en perfectas condiciones, básicamente, aclaró Tenjirme. Serio, hay que darle algo sólido de comer, sugirió mirando a Kiryu que apuntaba. ¿Alguna recomendación? Preguntó la peli lila. Algo que no sea muy pesado. Recuerda que no ha comido algo así por meses, dijo el curandero. Que lleve un poco de Reiatsu, creo que lo necesitará. Kiryu ascendiendo. Vamos hoy, es hora de alimentarte con comida de verdad. Por supuesto, aunque sé que hablarán de mí cuando me vaya, indicó con una sonrisa. Tenjirme las vio marcharse y suspiró. ¿Hay algo mal? Cuestionó Ichip. Kirinji negó al instante. Como dije antes, básicamente se encuentra bien, es totalmente funcional con el inconveniente de que no recuerda nada de ella. Señaló, su mente es perspicaz y lógica, aún mantiene los conocimientos básicos de vida y en este punto no hay nada que pueda hacer para recuperar su Reiatsu y memoria, dijo serio. Creo que debemos de probar con lo que Letsu sugirió. Por fin. Soltó Nimaiya. La morena preguntó. ¿Qué es eso que sugirió a Letsu-san? Preguntó a la morena. Que tome su Zanpakugi, tal vez así pueda volver su poder y recuerdos, dijo suavemente Shutara. La morena suspiró. ¿Era algo tan fácil que hasta podría ser mentira solo con sostenerla en su mano? Cuestionó un poco incrédula. Letsu le miró serio. Parece tan simple, pero es lo más básico dado al hecho de que su Zumebachi es parte de su alma, tal vez con eso su Reiatsu despierte. Entonces hagámoslo, dijo Ichip. Ya que no sabemos lo que pueda suceder, será mejor que estemos alerta. Tenjirme Kirinji suspiró. Espero de verdad que esto funcione, Letsu. Soifon había comido todo lo que le había servido a Kiryu, para complacencia de la peli lila que adoraba cuando los comensales apreciaban sus alimentos. Habían platicado un poco de todo y nada, más que todo de curiosidades que tenía Soifon y el tiempo había volado. Kiryu-san, ¿será que no le agrado a Shimin-san? Cuestión seria. La peli lila sonrió levemente. ¿Por qué piensas eso? Preguntó. Soifon se encogió de hombros. Casi no habla conmigo como lo hacen ustedes y parece incómoda. Bueno, ella te conoce desde hace mucho tiempo y que no tengas recuerdos puede resultar algo difícil de asimilar, dijo con calma. ¿Por qué no recuerdo nada de mi vida o ustedes, de ella? Pregunto. Lo que me pasó fue muy malo. Kiryu suspiró. Lo que sucedió fue algo que ni nosotros sabemos con exactitud, solo tenemos algunas especulaciones. Informe. Será mejor volver, no te preocupes ahora por eso, que es seguro que todo volverá a ti. Cuando llegaron a la sala donde todos esperaban su regreso, las cosas parecían muy calmas según Kiryu. Ichip se acercó hacia ellas. Shaolin, hay algo que deseamos preguntarte. La peli azul le miró confusa. ¿Shaolin? Cuestionó dudosa. Tu nombre real es Shaolin Fong, lo cambiaste a Soy Fong en honor a tu abuela, le aclaró Shutara. Me gusta más Soy, aclaró la peli azul y miró hacia el barbudo. ¿Qué desea preguntar? ¿Quieres recuperar tus recuerdos? Pregunta. Soy Fong avanzando al instante. Por supuesto, quiero recordar quién soy. Ya todos los que conozco, dijo esto último mirando a la morena. ¿Qué es lo que debo hacer?
Letsu llegó a su lado y al momento le mostró a Suzumebachi: esta es tu Zanpakuun Soifon, dijo. Lo único que debes hacer es tomarla y empuñarla en tus manos. La peli azul suspiró. ¿Solo eso? Preguntó. El dios de las Zanpakuuns avanzando y al momento la joven Fon tomó la espada de manera casi ceremoniosa. Inspeccionando la espada que según era suya y que le frustraba de alguna manera no reconocerla. Letsu retrocedió un poco dejando que la peli azul tomara un momento para acostumbrarse. Notó que parecía un poco perdida, como si fuese la primera vez que tomaba una espada. Cuando sabía que su Zanpakuun era una extensión de su alma y ella misma, pensó que quizás debía de ayudar con eso de empuñar una espada. Debes empuñarla en tus manos, indicó Letsu. Sacarla de su funda, instruyó a la vez que le daba un poco de espacio a la joven y regresó con sus compañeros que se encontraban un poco más alejados. Hazlo así, instruyó sacando su propia espada de su funda y tomándola en sus manos ante la mirada grisácea de Soifon. La peli azul se acercaba luego que vio el ejemplo que le daba Letsu, que había guardado su espada nuevamente. Entonces sacó la espada de su funda con mucho cuidado. Podía decirse que lo hizo casi de manera solemne, dejando un poco de satisfacción en el dios de las Zanpakuun al notar el respeto con que hacía una cosa tan simple como tomar una espada en su mano. Soi tomó la empuñadura de su espada en su mano y luego juntó la otra a la empuñadura. ¿Así está bien?, preguntó dudosa. Al instante que Soifon tomó su espada no hubo ninguna reacción inmediata como Letsu había dicho que podría suceder o esperaba que sucediera. Todos los ahí presentes se miraban confundidos ante tal hecho, pensando que no estaba funcionando como Letsu lo había previsto. No funciona, señaló Shutara. Ni Mailla no podía creer que eso no funcionara. Dio un paso al frente para ir con Soifon. Fue ahí donde todos pudieron notar un leve brillo que parecía provenir de la punta de la Zanpakuun y de pronto una enorme explosión de Reiatsu los lanzado a todos hacia atrás. Ichigo rápidamente se puso en pie y lanzó una barrera Kidman encerrando a la peli azul mientras los demás se ponían en pie un poco aturdidos. En el interior de la barrera la peli azul se encontraba de pie sosteniendo a Suzumebachi con sus manos. La energía le rodeaba como un remolino de viento y de pronto cayó de rodillas soltando en el acto la espada para llevarse las manos a su cabeza con urgencia y de pronto ante la sorpresa de todos empezó a dar gritos de dolor. ¿Qué está pasando?, preguntó Shutara preocupado de lo que sucedió. Letsu suspiró. Les dije que funcionaría, dijo serio. Creo que son sus recuerdos que están regresando. Señaló todo lo que ha vivido y experimentado en toda su vida, está llenando nuevamente su mente. Pero eso es como si volviera de vivirlo, indicó Kiryu. Su muerte, esas heridas en guerra y combate, señaló con cierta angustia. En este punto los gritos no paraban y cada momento que pasaba parecían no detenerse. Unos eran más fuertes que otros y de alguna manera entendían que en ese momento no podían hacer nada por la peli azul. ¿No había otra manera de hacerlo?, cuestionó inconforme Tenjiro. Solo el hecho de presenciarlo era ciertamente angustiante y en algún punto le llenaba de impotencia al saber que Shaolin estaba sufriendo y como sanador no podía hacer nada por ella. Miró hacia sus demás compañeros. Shutara, aunque parecía estar manteniendo la calma, sus puños y se encontraban apretados. Kiryu mostraba visiblemente angustiado en su rostro, y Chibiletsu parecía contar los minutos esperando que todo terminara pronto y Shimin se encontraba ida como ausente mirando todo lo que sucedía con sus ojos dorados. De repente hubo cierta calma de la cual Ichiba aprovechó para deshacer la barrera pensando que todo había terminado y al momento de hacerlo pudieron oír un leve llanto proveniente de la peli azul, algunos breves murmullos que no entendían lo que decía, pero que sonaban a lamentos y de pronto se escuchó un espeluznante grito de Soifon que erizó a todos los presentes. Yoruichi-sama, exclamó fuertemente y con angustia. La morena al momento de escucharlo sintió como si su corazón se detuviera en su pecho, el aliento se atascó en su garganta, sus uñas se clavaron en sus palmas tensándose con horror ante lo que podía significar ese grito desgarrador y sus ojos le picaron. Como por acto reflejo todos giraron para verle, curiosos y sorprendidos por lo sucedido con la pregunta en mente sobre qué podría haberle hecho la princesa del clan Shimin para que estuviese tan presente en sus memorias de Soifon de esa manera. Tan asombrados y curiosos que no percibieron rápidamente que el llanto y los gritos habían cesado. Cuando reaccionaron vieron como la morena había usado paso flash para ir con Shaolin, que había caído en la inconsciencia y ésta le había capturado en sus brazos deteniendo lo que parecía ser su caída al piso. Tenjiro fue a su lado inmediatamente y sin perder tiempo pasó su mano en Shaolin haciendo un diagnóstico. Kid se ha desmayado, informó al instante. Al notar que todos se habían acercado curiosos, hay que llevarla a la cámara y dejarle descansar, seguro todo esto fue demasiado para ella. ¿Estará bien?, cuestionó Shutara.
Físicamente parece estar bien, lo que me preocupa ahora es su psique, dijo el sanador de las aguas termales. Me quedaré con ella hasta que despierte. Y Chip suspiró. Informaré al rey, me pidió avisar cualquier contratiempo. Ve, nosotros estaremos atentos y cualquier cosa te avisaremos, dijo Kiryu, notando que Letsu iba a recoger la espada para dejarla cerca de la peli azul. La morena, que había sido quien le había tomado en sus brazos, rápidamente le había llevado hacia la cámara para que descansara. Justo estaba acomodándola en el futón cuando el curandero apareció a su lado, interrumpiendo su momento a solas. Kirinji suspiró al darse cuenta que, muy diferente a hace algunos momentos, los ojos de Yoruichi parecían abatidos y atormentados. Fue ahí que notó las palmas lastimadas de la morena. Extiende tus manos, ordenó serio. La morena parecía reticente por unos segundos, pero hizo como le ordenaban. Kirinji aplicó Kid curativo al instante. Como dije antes, no sé lo que hay entre ustedes dos, pero de ahora en adelante tienes una oportunidad para hablarlo con ella. La morena asintiendo. Será mejor que vayas con los demás. Kiryu se encontraba preparando un poco de té para todos. Lo que había sucedido antes con Soifon bien podría haber puesto a cualquiera al borde de los nervios, y no era para menos. Su último grito fue desesperado y su llanto angustiante, tanto que hasta se había desmayado. Reflexionando un poco, quizás las advertencias de Uno Anaretsu en sus primeros informes sobre Soifon eran razonables. Justo señalaba que no era propicio darle pronto una responsabilidad tan grande con ser Gundam-mi, capitana de la segunda división, alegando que aún era muy joven, sin dejar de recordarles que esas dos instituciones podían traerle mucho estrés dado al grado alto de responsabilidad y compromiso, sin olvidar el hecho de que debía tratar con nobles. Pero quizás eso solo era una parte de todo el problema. Quizás de alguna manera la deserción de Yoruichi había hecho algún tipo de daño a Soifon. Si lo pensaba bien, era lógico dado a su cercanía, siendo la joven Fon parte de su guardia principal. Además recordaba que Yamamoto había informado que la propia Yoruichi había entrenado a la joven en el tiempo que fungió como su guardaespaldas. Shutara llegó y tomó asiento rápidamente. Letsu debió prever que algo como esto sucedería. Hubiésemos buscado otra alternativa, se quejó. Pensé lo mismo, pero recuerda que advirtió que no sabía lo que podía suceder al instante de que tomara su espada. Le recordó la peli lila y al momento carraspeó, dando a entender a su compañera que no se encontraban solas. Yoruichi, ven, prepare un poco de té. La morena avanzando y tomó asiento al instante. Gracias, dijo. Al momento fue puesta una taza humeante de té por la peli lila, así como también le servía a su compañera. Letsu llegó para tomar asiento. Juro que su último grito me dio escalofríos, indicó serio. ¿Qué diablos les hacen en el Onmitsu Kingdom? Pregunta. Ante ese comentario, Yoruichi y Shutara le vieron con cierta molestia, pero fue la gran tejedora la que habló. Tal vez deberíamos preguntarle eso a Yoruichi. Admito que por mucho que Onmitsu Kingdom sea una institución estricta y difícil, no le ha dañado a Anne en todos estos años. La morena le miró. ¿Insinúa que yo he hecho algo contra ella? Cuestionó. No fui yo quien le enseñó una técnica peligrosa y la envió a una muerte segura, dado que la bien llamada guardia del rey poco pudo hacer para cumplir con su única responsabilidad de proteger al rey Alma. Oye. Exclamó con cierta queja por el comentario Letsu. Aun cuando tienes cierta razón, ella fue quien decidió hacerlo por proteger a la cabeza del clan Shimin, así como le inculcaron en su clan, señaló Shutara. Yo nunca hubiera permitido tal cosa, refutó la morena. Se suponía que debía encontrarla aquí en el palacio y luchar todos juntos, por eso mismo nos adelantamos con Kisuke, soltó abiertamente. Por favor, nadie creería algo como eso, dijo Senjumaru. Kiryu suspiró. Lo mejor era que terminara esa discusión. Creo que este no es momento para esto, Shutara. Kiryu tiene razón, apoyó Nimaiya. Olvida todo eso de la deserción, ese pasó hace tiempo y ahora lo que importa es que Soifon pronto se recuperara por completo. Yoruichi bajó su molestia. La deserción se esclareció hace tiempo, Shutara-san dijo suavemente. Admito que mis acciones fueron precipitadas en ese entonces, pero no podía dejar que un castigo injusto cayera sobre Kisuke y Tesai, sin olvidar a los demás. El problema es que esas acciones tuvieron repercusiones, señaló con calma. En ese entonces lo arriesgaste todo por Urahara, le recordó. Dices que te adelantaste para venir al palacio y luchar junto a los demás, ¿pero Kisuke sabía eso? Preguntó. La morena parpadeó. Él tenía un plan para luchar contra el enemigo, tal como lo tenía para luchar contra Aizen Smusuke, indicó. Todos sabemos que es un genio, no creo que necesite decirle que debíamos venir y luchar junto a los demás. Shutara soltó un bufido. Por supuesto que tenía un plan, dijo con sarcasmo. ¿No escuchas cómo suenas? Preguntó con seriedad. ¿Qué fue de aquella capitana que conocí?
Cuestionó la chica con criterio propio, dueña de sí misma y con una autoridad palpable describió el tiempo en el mundo de los vivos te hizo mal, ¿quién diría que la antigua gran comandante de las fuerzas especiales queda en espera por lo que diga otro Shinigami que nunca le importó el gote y 13 más que sus propios intereses científicos? Sigo siendo esa persona, dijo con suavidad la morena. Los aviones de Kisuke siempre funcionan, por eso espere por él. La pelinegra frunció el ceño, siempre eligiendo aurar a Kisuke a costa de los demás y hasta de ti misma, le acusó. Yoruichi frunció el ceño. No se trata de elegir, Kisuke siempre tiene un plan en mente para cada situación y en mi pensar esa era la mejor elección para acabar con el enemigo. Como lo dije, siempre lo eliges a él, sentenció. Primero fue hace 100 años cuando lo elegiste por sobre tu familia y títulos, sobre Shaolin agregado al final. Esta vez hiciste lo mismo al elegir esperar por él y su grandioso plan, dijo lo último con sarcasmo. ¿Te dijo en qué consistía el plan? Cuestionó. Debías recordar que en la guerra de invierno su plan consistió en esperar que todos lucharan hasta casi morir a manos de Shinsuke para ayudar en la pelea. Extrañamente hoy su plan fue adelantarse para ir directamente a la lucha contra el enemigo, los dos juntos a punto. ¿No crees que eso es extraño y hasta sospechoso? Preguntó. Kisuke sabía que debíamos apurarnos, señaló la morena. Él sabía que yo y que tú qué. Pregunto que deseabas venir y luchar contra Iwatch para ayudar a los demás, dijo Shutara y suspiró. Tienes razón al decir que sus aviones son muy inteligentes. Shutara, ya déjalo, esas son suposiciones, le recordó Kiryu. La pelinegra le miró seria. No, Kiryu, ella debe saberlo aun cuando solo sean nuestras propias suposiciones. ¿Sabes qué? Preguntó la morena. ¿Hasta ahora no lo descifras, Gundam? Preguntó Shutara. Está muy claro que los planes de Kisuke son inteligentes, porque su plan principal siempre es sobrevivir a toda costa dejando que otros se sacrifiquen, y esta vez lo hizo convenientemente a sabiendas que Shaolin sería quien lo haría, señaló, porque el deber de un Fon es dar la vida en servicio del líder del noble clan Shimin, algo que solo algunos pocos saben y seguramente fue algo que él esperaba que sucediera dado el grado de lealtad que Shaolin siempre mostró para ti desde que eras capitana y aún hasta este tiempo. Hubo un silencio ensordecedor en la pequeña sala. Esa última declaración dicha de manera seria de parte de la gran tejedora fue como un grito estridente en la mente de Yoruichi. Era cierto lo que Shutara señalaba, excepto que no todos tenían conocimiento de esa información. Los pocos que podrían estar al tanto de algo privado era la rama principal del clan Shimin, todo miembro del clan Fon, y de ahí nadie tenía que saberlo, ya que era el secreto mejor guardado entre las dos casas nobles. Por supuesto que muchas otras casas nobles eran conocedores de la subordinación de los Fon, pero no del grado de adoctrinamiento, sentido de servicio y sacrificio que los podían llevar hasta la muerte por defensor a la cabeza del clan Shimin. Pero reconocía que también había algunos amigos cercanos que lo sabían, como Kisuke, Kaku y Unohana lo sabían. El silencio fue roto al ingreso de Ichik, que negaba con su cabeza al haber escuchado lo que la pelinegra dijo. Senjumaru, sabes bien que hay cosas que no se deben revelar tan a la ligera, advirtió Shimin. Yoruichi, el rey quiere hablar contigo. ¿La morena se puso de pie en estos momentos? Cuestionó y el barbudo Shinigami avanzando. Le vieron marcharse junto a Ichik. Les resultó sorpresivo que el rey llamara a la morena, ya que eran raras las ocasiones en que se dejaba ver por alguien que no fuese su guardia personal. Yamamoto había sido de los pocos Shinigamis que había sido recibido en una audiencia, y eso fue antes de que se formara la Academia Shinin. En ese entonces se había especulado de que había sido el rey mismo quien le había dado la orden de establecer una academia. Mucho antes también habían sido recibidos a los primeros miembros de las 4 principales familias que habían fundado la Sociedad de Almas, aquellos nobles que también se les había elevado sobre todas las demás familias nobles y de quienes tenían una función especial que ejercer en la Sociedad de Almas, y que hasta el día de hoy se seguía siendo de la misma manera. La morena ciertamente se sorprendió al saber que el rey deseaba hablar con ella, ya que nadie tenía ese privilegio además de su guardia. Aún así, de alguna manera lo que había hablado con Shutara parecía tenerlo tan presente que no pudo evitar preguntar a Ichik: ¿por qué dijiste que hay cosas que no se me deben revelar? Pregunta. Insube suspiró. No había claro. En general lo que se habla con el rey Alma solo concierne a su guardia, lo que Shutara te dijo solo son especulaciones nuestras hechas a partir de lo sucedido con Soifang. Aún así, dado mi experiencia, cualquier especulación está hecha a partir de algo que es verdad, apuntó la morena. Ichik sonriendo levemente. La verdad tiende a ser subjetiva, Yoruichi, es como tu traición al Gote y hace un siglo. Indico, para ti fue un acto de justicia salvar a tus amigos, para el Gote y esa acción fue un acto de traición, y de alguna manera los dos puntos de vista son verdaderos, dijo con calma.
La morena parecía entender la explicación y justo notó que estaba frente a una enorme puerta. Hemos llegado, te pido que mantengas la calma en todo momento. Señalo, recuerda que estás con el rey Alma y solo ese hecho es un gran privilegio. Al momento las puertas fueron abiertas, y Chibinsube inició su camino al interior y la morena le siguió sin perder detalle a esa sala viablemente iluminada y al final la figura de rey Alma. Yoruichi sintió que cierto nerviosismo, al pensar en lo que quería el rey hablar con ella. Ichip se inclinó ceremoniosamente y la morena dudó en hacerlo, pero hizo lo mismo reconociendo que como noble y capitana del Gotei debía mostrar cierto protocolo. Mi rey, Shimin Yoruichi está aquí como lo ha solicitado. La morena pudo notar cómo la atención del rey fue directamente hacia ella. 22ª líder y princesa del clan Shimin, no es necesario hacer protocolo, dijo suavemente Ichip, me gustaría charlar en privado con la princesa. El Shinigami barbudo se puso de pie con una enorme sonrisa en su rostro. Como ordene mi rey, respondió y buscó la salida. La morena guardó silencio esperando que fuese el rey quien hablara. Seguro tienes muchas preguntas con respecto a lo que ha pasado con Soifon, dijo con cierta calma. Acepto que todo me parece un poco irreal y ciertamente tengo muchas preguntas, pero entiendo que quizás algunas no tengan respuesta, confesó suavemente. Para todos nosotros ella murió en combate y ahora que la han traído de vuelta a la vida es algo difícil de asimilar y comprender. No la hemos traído de vuelta a la vida, ya que, aunque parezca difícil de creer, Soifon no murió, aclaró el rey, aunque bien pudo permanecer en su estado de casi muerte si la dejamos perdida y olvidada en el lugar donde se encontraba, posiblemente la vida seguiría igual para todos en el Seireitei, indicó y pudo notar la inconformidad en la morena, algo que no me pareció muy justo para alguien que luchó valientemente contra Iwachi. No estimo su vida misma para derrotarlo. Entiendo que no murió y que tardarán en avisar por la misma situación, acepta la morena con calma. Lo cierto es que aun cuando le había visto toda la situación parecía sobrepasarle. El rey mostró una leve sonrisa. Espero que no tengas el mismo concepto errado de Urahara Kisuke con respecto a mi Yoruichi. Le miro seria. Es cierto que sé y veo lo que sucederá a futuro, pero muy diferente a Iwachi, que además de ver el futuro tenía el poder para cambiarlo. Yo he tenido como regla primordial no interceder o cambiar algo que he visto, porque siempre que se hace algo así hay repercusiones a futuro. Aún así, parece que hoy ha interferido, señaló inteligentemente la morena. El rey sonrió ampliamente. Ciertamente lo hice, acepto. ¿Por qué? Preguntó Yoruichi queriendo entender. Cuando Kisuke Urahara y tú fueron llamados para un entrenamiento fue la segunda vez que se hizo algo como eso, señaló. El primer Shinigami adiestrado por mí fue Henriksai Shigekuni Yamamoto y después de ello nació el Gotei 13, dijo con cierto orgullo. Ustedes dos fueron llamados no solo por su talento e inteligencia, porque ciertamente yo vi que serías tú quien lucharía contra Iwachi, así como vi que Urahara Kisuke evitaría las atrocidades que Shinsuke Aizen hizo en su tiempo con tal de querer elevarse en el trono sobre mí. La morena no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo es que vio algo que no sucedió? ¿Cómo pudo cambiar eso que había visto pero no sucedió así? Indicó Aizen no pudo ser detenido y nosotros fuimos siendo tachados como traidores. ¿Qué cambio en esa visión de futuro? No es que se haya cambiado Yoruichi, ciertamente yo vi ese futuro, pero fueron sus propias acciones y decisiones individuales que hicieron todo el cambio. Informe: si Urahara hubiera dejado de lado sus aspiraciones científicas cuando empezaron las desapariciones de Shinigamis, no hubiera dado a Shinsuke las armas para sus propios anhelos de grandeza, esa decisión te llevó a actuar rápidamente para salvarlos según tus propias decisiones. Bien, hubieras podido dejar que Central 46 se hiciera carga, pero no fue así. La morena frunció el ceño. Esa sentencia era injusta, compañeros de lucha hubieran muerto solo por falta de tolerancia. Negado con su cabeza. No podía quedarme cómodamente sin hacer nada. El rey estaba entendiendo. Fue así como todo fue creciendo y cambiando para que al final eso que vi desapareciera totalmente y se formó un nuevo futuro. Le explicó. En ese entonces fue Soifon un factor salvador para ti y tu clan, tal como sucedió este tiempo, que no dudó en luchar y arriesgar su propia vida por ti, salvándonos a todos en consecuencia. La morena negó al instante. Yo nunca quise algo como eso, ni antes y mucho menos ahora. El rey le miró serio. Lo sé, yo aún no comprendo las razones que la llevaron hasta el punto de sacrificarse a esa manera, por mucho que Iwachi era un contendiente difícil de derrotar, indicó, pero como expliqué antes hay ciertas acciones que repercuten en el futuro y en aquellos que nos rodean, señaló. Rompí la regla de no interferir porque vi que alguien de forma injusta movió las situaciones de manera inteligente para que no pudiese llegar la ayuda adecuada con los jóvenes capitanes, explicó. Quizás habrá consecuencia a futuro ante mi injerencia en este asunto, solo espero que sea todo para bien, ya que en estos momentos no puedo vislumbrar lo que puede suceder, ya que Shaolin aún no está bien para tomar decisiones.
La morena permaneció en silencio asimilando lo que el rey había dicho, ciertamente era como un balde de agua fría ya que sutilmente le estaba confirmando lo que Shutara de alguna manera ya le había dicho antes, Kisuke y su plan de sobrevivir a costa de la costa sacrificio vida de otros o más bien del de Soifon entiendo rey dijo sería yo estoy dispuesto a tomar esas consecuencias y afrontarlas, si fuese necesario. El rey sonrió satisfecho estoy seguro que lo harías, pero no hay que ser pesimistas al respecto ya que aún no vislumbro mucho el futuro, recuerda que las decisiones que se toman labran el camino o lo cambian totalmente señaló con suavidad a ver, además, lo que para algunos puede ser un infortunio, para otros puede ser algo bueno dijo con calma espero que el regreso de Soifon al Seireitei no sea un problema para los nobles de tu casa, entiendo que están felices de volviendo a tomar las riendas de la segunda división y Onmitsukin. Yo soy líder del clan y el regreso de Soifon puede ser todo menos un problema para mí, además como clan le debemos mucho indicó la morena haciendo que el rey sonriera. El rey ascendiendo creo que es momento propicio para que vuelvas a la sociedad de almas, tienes mucho que asimilar y debes ayudar al comandante a planear el regreso de Soifon a las filas del Gote y indico quizás desees despedirte antes de tu partida, y Chip ya sabe que debes regresar así que te dirá lo que debes hacer a tu regreso. La morena avanzando dando una leve inclinación liebre como diga rey alma, agradezco que me permitan venir a pesar de mis faltas pasadas el rey avanzando conforme y vio como la morena iniciaba su camino hacia la salida. Ichib le esperaba afuera del lugar donde se encontraba el rey, sonrió levemente y camino a su encuentro creo que eres consciente de que es el momento de regresar, así que solo queda el despedirte. Yoruichi se plantea ¿sería hay instrucciones para mi regreso? Cuestionó al momento en que seguían camino de regreso donde todos se encontraban. Nada tan elaborado dijo con una leve sonrisa por ahora como hemos quedado antes lo importante es mantener esto en secreto, eres libre de informar al Smtaich de lo sucedido con el descongelamiento de Soifon Índico pero tú más que nadie debe de saber que si esto trasciende puede causar cierta agitación en algunos nobles. La morena avanzando ¿sería qué sucederá ahora con Soifon? Preguntó. Lo primero será esperar a que despierte nuevamente para ver si recupero su memoria por completa, además de su energía espiritual dijo serio al instante sintieron una explosión de Reiatsu que no era otro que el distintivo a la peli azul creo que lo de su Reiatsu parece estar resuelto. Esa es una buena noticia apuntó la morena al momento que llegaban donde se encontraba la cámara. Letsu fue quien le salió al encuentro les dije que funcionaría, ¿no sintieron ese después de Reiatsu? Cuestionó satisfecho de sí mismo. ¿Ya despertó? Preguntó al regordete Shinigami. Aún no dijo suavemente Tenjirm dice que ese despunte de energía es por causa de su inestabilidad mental, ha estado soltando pequeñas cantidades desde que se fueron y esta de hace un momento ha sido una de las más fuertes. Tenjirm salía de la cámara y caminaba hacia ellos ¿cómo va todo? Cuestionó Ichip. El curandero suspiró no creo que despierte pronto, desde que se fueron empezó a soltar Reiatsu en pequeñas cantidades y parece que no parará mientras sus recuerdos estén regresando informe pienso que ahora todo será como un mal sueño que afecta su psique y por eso mismo descontrola su energía espiritual suspiró al menos ya sabemos que volvió su Reiatsu, ahora solo resta que despierte. ¿No es peligroso que esté soltando Reiatsu de esa manera cuando lo acaba de recuperar? Preguntó a la morena. Tenjirm negó al instante no lo creo, pero por si acaso le pidió a Kiryu que preparara algo que le devuelva el Reiatsu. ¿Podría entrar para despedirme? Preguntó a la morena. No creo que sea conveniente Yoruichi dijo rápidamente el curandero notando como el rostro de la morena decayó un poco para que al instante lo reacomodara no por ella, sino por ti aclaró de inmediato en estos momentos no podemos hacer nada por ayudar a aliviar lo que está experimentando, en este punto solo ella misma puede salir adelante. Como lo ha hecho siempre señaló Shutara que iba de salida ella queda en buenas manos Shimin, sabes bien que Tenjirm es el mejor médico de toda la sociedad de almas y quizás todos los mundos, por ahora lo mejor que podemos hacer es esperar. La morena caminando al instante agradezco todo lo que hacen y que me permitirán ayudar. Kiryu sonrió amablemente fue bueno verte Yoru-chan, ya he preparado algo para tu camino al Seireitei. La morena suspiró recordando cómo era el regreso a la sociedad de almas, un viaje de casi una semana en aquel entonces cuando apenas era una jovencita y antes de ser reconocida por Junshin Yoruichi quizás ahora no tardaría los 5 días de viaje ya sabes cómo es el regreso, será mejor que vayas con Shutara para tu vestimenta señaló Ichip. La morena fue conducida al palacio de Shutara por la peli lila no te preocupes por Soifon que la cuidaremos para que vuelva bien al Seireitei, iré por tus provisiones.
Shutara había charlado un poco con Kiryu sobre lo sucedido antes, reconocía que no era momento de recriminar acciones pasadas que fueron de ayuda a futuro. Posiblemente Yoruichi con el ímpetu de su juventud había tomado decisiones precipitadas ante tales circunstancias, pero como Yamamoto había señalado sabiamente esas acciones fueron una ayuda en tiempos de guerra. No podía negar que desde la invasión Ryoka la Morena fue la más activa para ayudar en la lucha contra Aizen Smusuke y desde ese momento estuvo mucho más cercana a la sociedad de almas. Tanto que entre Shaolin y la Morena había algo más que una relación de maestra y alumna. Ese pensamiento saltó al instante, sonriendo para sí misma ante tal reflexión, suspiró reconociendo que el camino para las dos jóvenes sería difícil si deseaban seguir por ese camino. Yoruichi entró al palacio de Senjumaru, suspiró al momento de entrar al palacio que parecía que el paso del tiempo no hacía muchos cambios pues mantenía el salón con la decoración de telas a su alrededor. Yutara-sama llamó con cierta cautela a sabiendas que ésta tenía cierto rencor en su contra. Tu ropa está lista, ven y cámbiate, indicó sería. La Morena se movió rápidamente de donde se encontraba para ir donde la Pelinegra le indicaba y comenzó a cambiarse de ropa. Aún así, sintió la necesidad de hablar. Tenías razón al decir que mis acciones tuvieron una repercusión en Soifon, pero soy totalmente sincera al decir que nunca fue mi intención que sucediera así. Shutara suspiró. Fui injusta contigo, soltó. Soifon me dijo que no podemos culpar a otros por las expectativas que nosotros tenemos de ellos. Acepta que tenía muchas expectativas contigo al momento en que te fuiste del entrenamiento del palacio. Yoruichi salió ya vestida. Aún así, en parte es mi culpa. La Pelinegra frunció el ceño. La culpa no es una buena consejera, Yoruichi. Debo aceptar que has estado enmendando muchas cosas y el que tomaras de nuevo los títulos que te corresponden fue una sorpresa para todos. Según Kimuraku era la indicada, dijo encogiéndose de hombros. Soifon nunca permitiría que el Onmitsuki y mi segunda división cayeran en desgracia, me pareció que se lo debía de alguna manera. Shutara sonrió levemente. No nos engañemos, las dos somos lo suficientemente inteligentes para saber cómo van las cosas en realidad. La Morena sonrió al instante. Aún así, no es como si lo debo andar divulgando. Ciertamente, si planeas seguir por ese camino me imagino que sabes que no lo tendrás fácil, indicó sería. Las dos son cabezas de su propio clan y según hay rumores ya tienes un pretendiente, dijo esto último con cierta burla. Yoruichi puso los ojos al momento. Estoy harta de esos rumores, al llegar lo primero que haré es acallarlos de una buena vez, señaló sería. No será fácil, pero estoy seguro que vale la pena. Guardo silencio por un breve momento. Tenías razón al decir que de alguna manera me acomode al mundo viviente todos estos años, pero ya no más. Shutara se acerca. Conforme si deseas alcanzar tus propósitos debes de ser inteligente de ahora en adelante, porque seguro que tendrás mucha oposición. ¿Me está dando su apoyo en esto?, cuestionó la Morena un poco sorprendida. La Pelinegra puso los ojos. No sé de lo que estás hablando, lo único que deseo como siempre es lo mejor para la segunda división y el Onmitsuki, señaló. Creo que debes tomar camino, tienes muchas cosas que asimilar y unas cuantas más que resolver antes del regreso de Shaolin. La Morena apuntando con una leve sonrisa, ajustó su traje. Gracias por todo, Shutara-san, espero verla de nuevo en otras circunstancias. La Morena llegó a la plataforma donde se encontraban las escaleras. Letsu justo se encontraba abriendo el camino. Todos estaban ahí para despedirla con excepción de Kirinji, quien se encontraba cuidando de Soifon. Kiryu le dio su comida para el viaje y Letsu le recomendó no ser tan indiferente con su Zanpakudo. Shutara Senjumaru solo se despidió al reconocer que no tenía nada más que decirle, ya que lo importante ya se había hablado. Ichigo le recordó sobre las instrucciones para el comandante en jefe. El camino de descenso inició para Yoruichi Shimin, el regreso a la sociedad de almas y todo lo que vendría de ahora en adelante ante la espera del regreso de Soifon.